Buenas tardes a todos. En nombre del equipo de En la Mira, les damos la más cordial bienvenida al sexto capítulo de Visión Juvenil sobre el Derecho, segunda temporada. El día de hoy abordaremos el tema de investigación jurídica. Hoy nos complace tener como invitado al doctor Germán Barrueta Romero, el cual es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y bachiller pontificio por el Instituto de Formación Sacerdotal de la Arquidiócesis de México. Además, es doctor en Derecho con mención honorífica por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Cuenta con una destacada trayectoria como docente, pues se ha desempeñado por mínimo 25 años como catedrático en diversas instituciones, entre ellas el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, la Universidad Anáhuac, la Universidad Iberoamericana, entre otros. Además, es un destacado escritor, pues ha participado en varios capítulos por sendos libros publicados tanto en México como en Venezuela. Entre algunos de los títulos están Seguridad Pública, el cual fue publicado por el segundo Congreso Latinoamericano de Derecho Administrativo, UNAM 2007. No obstante, su área de especialización jurídica es el del derecho administrativo, específicamente el derecho de la energía. Actualmente ejerce como abogado postulante en varias ramas jurídicas. Bienvenido, doctor. Muchas Muchas, gracias por estar. muchas gracias, Gabriela, por la presentación. Les agradezco por la invitación a el programa de Visión Juvenil y a este capítulo que vamos a abordar el tema de la investigación jurídica específicamente, aunque la investigación es más amplia, pero en especial, pues, investigación jurídica. Así es. Bueno, el día de hoy, la verdad es que este tema me parece muy importante y personalmente creo que se ha descuidado mucho. No obstante, pues primero hay que sentar las bases. Doctor, ¿nos podría decir qué es investigar y quién investiga? Bueno, investigar, pues es buscar respuestas a lo que no conocemos o a lo que conocemos y tenemos dudas de si es verdadero, de si estamos seguros de lo que conocemos. Eh, a veces cambia el objeto de estudio, cambia por el tiempo, cambia por diversas circunstancias. Entonces no siempre estamos seguros de lo que conocemos. Para estar ciertos, pues debemos investigar. La investigación se hace sobre cualquier tema. Vamos a hablar un poco sobre la investigación jurídica, pero en realidad es una necesidad humana. Para saber, por ejemplo, qué comprar, pues hacemos una pequeña investigación. Si yo deseo comprar un auto, lo primero es que debo comparar autos de la misma categoría para saber cuál elegir. Entonces la investigación no solamente es una profesión o una dedicación, una actividad profesional, es algo que hacemos de manera natural, es pues yo diría que una habilidad humana, una necesidad humana. ¿Qué es investigar? Pues encontrar respuestas a las dudas que nos van surgiendo sobre cualquier cosa. La investigación puede ser más compleja o menos compleja, ¿no? La natural la que hacemos, pues todo el mundo hace investigación. Y ya investigación profesional, pues jurídica o la científica o incluso en un instituto o especialistas en la investigación. ¿Quién investiga? Pues de lo que estoy diciendo, investigamos todos. ¿A qué edad empezamos? Pues yo diría que desde niños empezamos ya unos son más curiosos que otros, unos tienen más preguntas que hacer, ya sea que se los respondan otros, ya sea que ellos mismos traten de encontrar respuestas a sus dudas. Conforme vamos creciendo, pues nos surgen más dudas. ¿Por qué no se investiga? Me estoy adelantando un poquito, pero sobre lo que estabas comentando, que parece que está descuidada la investigación o no se le da la importancia necesaria. ¿Por qué este descuido? Yo diría que porque hay una falta de formación desde que tenemos esa curiosidad natural.
En vez de orientarnos, muchas veces se nos dan respuestas contundentes, dogmáticas, y se nos quita como el deseo de aprender. Nos dan una respuesta, nos conformamos con ella, y ahí vamos en la vida, con esas respuestas que pudieran ser provisionales, obviamente van cambiando, la realidad va transformándose, y nosotros nos quedamos con las mismas respuestas. Como ya no tenemos dudas, pues ya no tenemos por qué investigar, nos conformamos con lo que conocemos. Medio bien, medio mal, pero ahí vamos. Entonces, ¿qué investigar? ¿Qué es investigar? Encontrar respuestas. ¿Quién investiga? Todos. En especial, pues los que hacen de la investigación su profesión, los que se dedican a investigar. Y en esta cuestión, si bien ha referido un poco, ¿me podría decir qué se investiga y por qué? ¿Qué se investiga? Pues yo diría que todo. ¿Qué es todo? En filosofía, digamos, un tipo de filosofía se decía, todo está compuesto por el mundo de los seres, ¿no? El mundo de Dios, de lo que implica todo un mundo que está ahí. Ahorita, si quieren, abordamos un poco, pero es como el mundo de Dios, el mundo del hombre y el de las cosas, el mundo, digamos, externo. Todo se investiga, todo se investiga. ¿Por qué se investiga? ¿Por qué se investiga? Bueno, primero por necesidad, yo diría, por necesidad. Necesitamos encontrar algo que nos dé, digamos, certeza de lo que vamos a hacer. Supongamos en una época ya lejana que alguien quisiera alimentarse de lo que encuentra o de lo que ve ahí, de lo que recoge. Vámonos una época muy remota. Los Homo sapiens que se alimentaban de recolección y de cazar, bueno, tenían que explorar qué iban a comer, simplemente para subsistir. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué se investiga? Porque es una necesidad de encontrar algo que sea sólido. Actualmente, ¿por qué se investiga? Bueno, por un lado, para seguir creciendo económicamente. Recordemos que en la Edad Moderna, 1500 y hacia adelante, la economía empezó a desarrollarse grandemente porque se dieron cuenta de que ignorábamos muchas cosas. Muchas de las respuestas que ya se tenían por dadas empezaron a cuestionarse y se empezó a investigar, y el crecimiento económico fue de la mano de la investigación. Y era una retroalimentación. Conforme crecía la economía, es decir, se hacía más dinero, pues se alimentaba la investigación. Y conforme se iban encontrando mejores respuestas a los problemas, digamos, a los problemas diarios, se iba incrementando la economía. Y así se fueron retroalimentando. ¿Por qué investigamos? Para salir adelante, para mejorar, para encontrar mejores respuestas, para seguir desarrollándonos. El hombre tiene esa como perspectiva, no se limita, no es una persona que se conforme. Si nos comparáramos con otros animales, pues el horizonte del hombre es, digamos que abierto, muy abierto, trascendente se llama, ¿no? Trascendente. El animal se conforma con nacer, desarrollarse, reproducirse, ahí se acaba. No tiene otro horizonte. El hombre no, el hombre trasciende. Perfecto, pues la verdad, esto que nos menciona me parece muy importante. No obstante, al principio comenté que este capítulo es importante porque la investigación se ha descuidado mucho. Por lo tanto, y en concordancia y coherencia, ¿me podría decir cuál es la importancia de investigar? Bueno, ya comentaba que actualmente, para seguir creciendo económicamente y sostener pues el crecimiento humano, se necesita investigar. Pongamos este escenario. La economía crece a base de crédito, la economía actual capitalista, a base de crédito. ¿Y qué es el crédito? Bueno, es confiar en el futuro, confiar en el futuro.
Una buena parte, una buena porcentaje, más de la mitad de la riqueza que existe, no se respalda en bienes concretos, se respalda en el crecimiento futuro, en el crecimiento futuro. Por eso es tan importante el crecimiento económico. Pero ese crecimiento económico se sostiene también en los descubrimientos, en el desarrollo científico, en el desarrollo tecnológico. De manera que el crecimiento está muy fundamentado en eso. ¿Cómo vamos a cubrir los compromisos que tenemos ahora? Me refiero en general a las sociedades humanas. ¿Cómo se van a cubrir digamos, ese crecimiento a futuro, ese crédito? Pues con base en los desarrollos científicos que hacen más productiva la agricultura, que hacen más productivo al ser humano en general. Pensemos en la tecnología actual. Se produce más, de manera más económica, se producen más bienes, y el desarrollo tecnológico científico, siempre está basado en la investigación. Esa es la importancia de la investigación. La necesitamos para seguir creciendo, para sostener nuestro sistema de vida. Sí, definitivamente concuerdo mucho. La verdad es que me ha puesto a pensar bastante. Por ejemplo, ahorita con todo, pues lo que ha pasado con la pandemia, todo el costo que tienen las vacunas, pues realmente, pues esta investigación, pues fue, o mejor dicho, la vacuna fue el resultado de una investigación y pues eso interviene un factor muy importante en la economía. No obstante, pues nos podría referir qué es la investigación jurídica. La investigación jurídica, pues es una especie, ¿no?, de investigación, una investigación ya delimitada o limitada a un objeto de estudio, que sería el ámbito jurídico, o el derecho, ¿no? Es el objeto de estudio. El objeto de estudio comprende varios aspectos. El derecho, como bien sabemos, pues los abogados, los que estudian derecho, posgrados, etcétera. El derecho no solo son las leyes, no solo son los ordenamientos jurídicos. El derecho también es la costumbre jurídica, es la jurisprudencia, es la actuación de los operadores jurídicos. Entonces, todo este fenómeno, todo este objeto de estudio es lo que compone la investigación jurídica. Alguien puede investigar o inclinarse más a la investigación empírica, sociológica, y le interesaría, por ejemplo, las conductas, la conducta humana. ¿Por qué cierta ley no tiene eficacia? Pensemos en el caso de la ley de responsabilidad patrimonial del Estado. Hay una ley en México que es la ley de responsabilidad patrimonial del Estado. Cuando el Estado, en alguno de sus organismos, en su actuar administrativo, provoca un daño en una persona. Pensemos, por ejemplo, en un médico del Seguro Social que por negligencia o un mal diagnóstico causa la muerte a una persona. Una persona iba simplemente a vacunarse y sale con una infección espantosa y pierde la vida. ¿Quién es responsable? Bueno, como persona, pues el médico, pero el médico representa una institución del Estado, que es el Seguro Social, el ISSSTE, etc. ¿Quién va a responder? Pues responde el Estado por esa actuación administrativa, porque la presta pues la Secretaría de Salud a través del Seguro Social o del ISSSTE. ¿Ha servido esta ley en la práctica? ¿Tiene eficacia? Bueno, ese sería un objeto de investigación empírica. Hay que recabar sentencias, cuántas veces se ha sentenciado, cuántas reparaciones se han dado. Es decir, obviamente que una muerte ya no se repara, pero ¿cómo se ha indemnizado a los parientes, a los deudos? ¿Cómo se les ha indemnizado? Ahora, por ejemplo, con el metro, el de la línea 12, pues hubo varias muertes y está muy claro que fue por negligencia, por fallos estructurales, por cosas atribuibles a la administración, al Estado. Se está retribuyendo adecuadamente, hay fondos, hay una ley que prevea eso, en fin. Esos son algunos aspectos de la investigación jurídica. Se investiga desde el punto de vista, digamos,
empírico, lo que sucede. Se puede también hacer investigación dogmática, documental, que son temas ya más de interpretación de los textos, de, digamos, rastreo de dónde proviene tal institución, en qué sentido se puede mejorar. También hay investigación jurídica filosófica, muy interesante, pero también es un mundo ahí, porque hay muchos autores, muchos filósofos del derecho, muy interesantes. A veces algunos, en mi opinión, pues como que pierden un poco el piso. Lo jurídico debe ser siempre, en mi opinión, pues muy cercano a la realidad, no tan abstracto, no tan, digamos, muy bonito, sí, pero tiene que ser aplicable a la realidad, tiene que ser útil. La investigación jurídica tiene que ser útil. Entonces, investigación empírica, documental, fundamentalmente esos son los tipos de investigación que tenemos en el derecho. Investigación de tipo documental, que es quizá la mayor, y también la investigación empírica, cuando nosotros estudiamos lo que aparece a los sentidos. Muchas gracias, doctor. No obstante, me gustaría que nos señalara cuáles son las partes que integran una investigación. Bueno, una investigación ya más formal, porque podríamos hacer investigación más espontánea. Entonces, ¿cuáles son esas partes de la investigación más espontánea, más inmediata? Pues realmente como uno se vaya organizando, ¿no? Porque no hay lo que se le llama un protocolo, un proyecto, un plan para hacer la investigación. Hacemos la investigación como lo vamos entendiendo, ¿no? Pero cuando ya es una investigación formal, una investigación ya dirigida o asistida por alguien, la investigación comienza por elegir un tema. Lo primero es elegir un tema. ¿Qué es lo que me gustaría conocer? ¿Qué es lo que me gustaría profundizar? ¿O cuál es mi interés? Primero el tema, luego ya se plantea un problema, que es la etapa, digamos, de primera impresión, darme cuenta de si lo que a mí me interesa, pues se puede solucionar, porque de nuevo la investigación jurídica debe tener un fin práctico, debe tratar de resolver algún problema. Si alguna situación en el mundo del derecho no es un problema, pues quizá no sea necesario abordarla de manera formal. Puede ser un gusto, por ejemplo, no sé, estoy pensando en cosas históricas o filosóficas, pero que no resuelven un problema social o actual, un problema social y actual. Planteamiento del problema, que generalmente es, pues, delimitar el campo de estudio. Un tema puede ser muy amplio, pero lo vamos delimitando. Cuando se plantea el problema, quiere decir, bueno, esto me interesaría conocer este aspecto de un problema jurídico. Pensemos, por ejemplo, en el maltrato animal. Este sería el tema, el maltrato animal, y luego ya el planteamiento del problema. Podría ser, por ejemplo, el maltrato a los animales destinados a la alimentación, ¿no? Cuando se les sacrifica, esto pues no es evitando, es inevitable, se tienen que sacrificar, pero sabemos que sufren, nos damos cuenta, los que hemos ido, los que nos han contado, en fin, hay muchos documentales sobre la forma en que se sacrifica a los animales. Todavía están vivos y ya los están desollando, ya los están, bueno, son escenas realmente terribles, terribles las que sufren. Se puede evitar ese sufrimiento, es un ser que sufre. Entonces, esto es lo que me interesaría del maltrato animal, evitar el sufrimiento, planteamiento del problema. ¿Cuántos se sacrifican? ¿Se podría evitar? ¿En qué sentido? Puede ser que implique un poco de un mayor costo, por eso no se ha querido hacer. No es que los que estén en el rastro sacrificando pues se deleiten con la crueldad, no creo eso. Pero sí implica un costo. Quizá tengan que adormecerlos, quizá tengan algún tratamiento, pero se podría evitar.
Eso hay que regularlo, hay que plasmarlo en una ley para que las personas que se benefician de ello, pues lo hagan. Tenemos el tema, el planteamiento, luego vienen mis objetivos, qué es lo que pretendo yo proponer en la investigación, qué es lo que pretendo resolver, o qué es lo que pretendo conocer, cuál es mi objetivo. Obviamente ampliar mi conocimiento en un área. En el caso del maltrato animal, bueno, cómo se les trata, en fin, ya lo tengo. Luego quiero proponer que se evite el sufrimiento lo más que se pueda. Después viene una hipótesis en el planteamiento, digamos, en el esquema de la investigación. Viene una hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Pues es una respuesta adelantada a mi problema, una solución adelantada. Se hace a base de una afirmación, digamos, es como un planteamiento, una suposición, en donde yo sostengo que si se modificara esta ley o que si se constituyera un instituto para esto, podría evitarse, podría disminuirse la crueldad. Entonces propongo esto, si se establece tal institución o se reforma tal ley, el maltrato animal va a disminuir. Esta sería mi hipótesis. Luego ya viene pues el desarrollo ya mi esquema de capitulados, la investigación, cómo se va a desarrollar el capitulado, luego viene un cronograma, en cuánto tiempo, porque obviamente pues tengo que ponerme unos límites de tiempo, y luego ya vienen las fuentes que voy a consultar. Este sería como un esquema, o también se le llama protocolo, el esquema de investigación. Gracias. Regularmente hay una confusión respecto de las formas de interpretar un tema y las formas de investigar un tema. Para muchas personas realmente esto resulta todo un tema porque no saben cuál es la distinción, si son lo mismo. Por lo tanto, usted nos podría decir cuál es la diferencia entre las formas de interpretar un tema y las formas de investigar un tema. Por supuesto. Bueno, la interpretación, la definición, digamos, convencional de la interpretación es desentrañar el sentido que tiene, digamos, un símbolo, un signo, desentrañar. Nosotros nos comunicamos mediante un lenguaje que también es simbólico, nos comunicamos con palabras que hay que desentrañar, tienen un significado que a veces puede ser confuso, el significado de las palabras, o puede ser polivalente. Una palabra puede significar varias cosas. Por ejemplo, la palabra derecho. Tiene varios sentidos. Si yo estoy hablando de derecho, podría alguien entenderme que estoy hablando de las leyes. Alguien más podría decir que estoy hablando del derecho subjetivo, de lo que yo estoy autorizado por la norma a hacer. Alguien más podría entender que estoy hablando de la ciencia del derecho. Depende del contexto, se puede entender la palabra. Y como la palabra derecho, hay muchas otras que tienen varios sentidos, son polivalentes. Entonces nos comunicamos no de manera tan clara, tan precisa, y necesitamos un código de interpretación para podernos entender. Y sobre todo cuando es escrito, con mayor razón cuando es escrito. Se requieren criterios para interpretar, para encontrar el sentido, el significado de lo que queremos decir. Estos son como las pautas de interpretación. Interpretamos señales, por ejemplo, señales corporales. Alguien se mueve y hace un gesto y ¿qué quiere decir? Hay que interpretarlo. Alguien me escribe un texto largo y bueno, ¿qué quiso decir? Porque no comprendo todo. A veces puede estar mal redactado, a veces puede estar entrecortado. Tengo que interpretarlo, tengo que desentrañar su significado, desentrañar su sentido. Esto es en cuanto a la interpretación, por un lado. Hay métodos de interpretación. En el derecho, pues conocemos el primero, que es la interpretación textual, literal, léxica, según las palabras.
la interpretación orgánica o sistemática. Se interpreta un texto de acuerdo a su contexto. Y después tenemos la interpretación del último, cuando no se logra encontrar el significado, con la interpretación literal, luego la sistemática, acudimos a lo que se llama principios generales del derecho. En realidad esto es una interpretación muy amplia. Cuando se dice acudir a los principios generales del derecho es pues acudir a todas las fuentes que tengamos a la disposición, lógicas, históricas, etcétera, para encontrar el significado de un texto. Por otro lado, la investigación nos va a dar datos, nos va a dar resultados que debemos interpretar. No debemos confundir el resultado de la investigación con los métodos de interpretación. Digamos, en el caso del maltrato animal. Yo hago investigación empírica y voy a los rastros y empiezo a hacer entrevistas, empiezo a tomar datos sobre el maltrato animal. Y encuentro que pues, se hace de tal forma, se procede de tal forma, y mi impresión es que se podría evitar. Pero luego yo empiezo a estudiar más, investigar más, y encuentro que tal vez no sea evitable, que esto es así porque de otra forma no se podría hacer. Yo ya estoy interpretando lo que he encontrado, lo estoy interpretando, estudiando más, profundizando más. Estos datos que yo he encontrado los tengo que interpretar. Son, digamos, como dos momentos, pero a la vez también se van digamos, afectando o influyendo uno con otro. A la vez que yo encuentro un resultado, lo debo interpretar. Ya que lo interpreto, debo mejorar, debo obtener más datos a través de la investigación. Y se van retroalimentando. Conforme yo investigo, voy interpretando. Pero conforme voy investigando, necesito más datos para lograr mejor comprensión de lo que estoy obteniendo. Y así se va retroalimentando la investigación con la interpretación. Digamos que son pues procesos simultáneos. Voy investigando, voy interpretando. Interpreto e investigo más. Y voy creciendo. Doctor, señalaba un punto muy importante que, pues, por una palabra puede tener diferentes acepciones. Nos puso este ejemplo con la palabra derecho. ¿Quién lo puede entender? ¿Cómo lo puede entender? No obstante, el marco conceptual del investigador específicamente solo debe concretarse a definir conceptos o a referirse a los distintos enfoques que tienen diferentes autores sobre el problema analizado. ¿Qué camino se debe tomar? En efecto, bueno, el marco conceptual en general suele ser el primer capítulo, digamos, la apertura de la investigación, el marco conceptual. Cuando la investigación es un poco mayor, un poco más extensa, lo aconsejable es que el marco conceptual también sea un marco teórico. Y así suele titularse el primer capítulo de las investigaciones. Marco teórico y conceptual. Son las dos. No es una u otra, son las dos. Marco teórico y conceptual. Cuando la investigación es más pequeña, basta con un marco conceptual. Basta con definir mis conceptos principales para que se tomen como yo los estoy tomando y que no se me malinterprete, hablando de la interpretación. Yo tengo que definir estos conceptos porque son técnicos. Supongamos, pongamos de ejemplo el concepto de alimentos. Se tiene que definir para que no se interprete mal. Alimentos en derecho no solamente comprende la comida, los alimentos comprenden el vestido, comprenden los estudios, entonces es un concepto técnico que debemos definir. Y como alimentos hay muchos otros que deben definirse en el marco conceptual. ¿Cómo se va a entender en esta investigación tal concepto? Si la investigación es más amplia, entonces se debe añadir a los conceptos las teorías.
lo que comentas, ¿qué dicen los diversos autores sobre mi objeto de estudio? Por supuesto que hay muchas teorías. A veces no están identificadas con un nombre específico, no tienen una etiqueta, pero en realidad son teorías. Es una forma de interpretar tal explicación. Es una explicación, pero determinada. Es una explicación, no sé, basada en una tendencia, basada en ideas que tienen los autores. Entonces hay diversas teorías para explicar tales cosas. En el caso, por ejemplo, del maltrato animal, puede haber una teoría en la que se señale que pues realmente es intrascendente el dolor que puedan tener los animales, porque en esta teoría lo que debe prevalecer es el hombre. Digamos que es una teoría tradicional. ¿Por qué todo se subordina al hombre? Pues porque el hombre es el centro de la creación. No digo nombres de las teorías, pero el hombre es el centro de la creación y todo debe subordinarse. Entonces el maltrato animal o el dolor animal se justifica porque el hombre, bueno, obtiene un beneficio de eso. Esa es una teoría. Otra teoría podría decir que, pues no, en realidad el hombre es otro animal y que no tiene tanto prevalencia sobre los demás animales. Debe haber un equilibrio. Esta teoría yo creo que es la que anima ahora las nuevas investigaciones sobre el maltrato animal. El animal también tiene dignidad. No es digno humanamente, por supuesto, pero tiene dignidad. Y es fundamental, también es parte de la teoría moderna, es fundamental que haya un respeto hacia los demás animales, hace un respeto. También para beneficio nuestro, también para beneficio nuestro. Si hay un desequilibrio, ya hemos visto las consecuencias. Está amenazada la existencia humana, porque hay un desequilibrio de las especies animales. Ahora con la pandemia quedó muy de manifiesto esto. El hombre se contrajo, se paró y las especies animales empezaron a salir. Creo que eso es un respiro al planeta Tierra, es un respiro y me parece fundamental. Bueno, ahí están dos ejemplos de teorías jurídicas, de teorías, digamos, más generales, pero que tienen aplicaciones jurídicas muy específicas. Estas se deberían plantear en el marco teórico y conceptual cuando se empieza la investigación. Así es, concuerdo totalmente con usted. No obstante, pues actualmente vivimos en una época muy atiborrada de información. Usted hizo mención un poco del rastreo y a veces surge esta duda a la hora de investigar algo. ¿Qué fuentes de información puedo utilizar para el desarrollo de mi tema? Bueno, lo principal es que sean confiables, ¿no? Que sean confiables, porque hay, como dices, una infodemia, una especie de contaminación informativa. Hay mucha información, pero no toda es buena. Incluso hay información dañina. Nos confunde, nos llena de mensajes negativos. No es extraño, en mi opinión, que sobre todo ahora varios jóvenes pues tengan una visión negativa, como una visión un poco pesimista, justo porque tienen mucha información, pero una información falsa o errónea. Entonces les van quedando como un resabio, como pues se va decantando como un sedimento en la mentalidad de los jóvenes que los hace pesimistas hacia el futuro. Y ya te encuentras con muchos jóvenes que ya no quieren tener hijos, pues porque hay muchos problemas, qué va a pasar, que la tecnología, se sienten amenazados. Y eso es justamente por esta, digamos, exceso o demasiada información no filtrada, falsa, errónea, a veces con mala intención, muchas veces con mala intención. No sé qué intereses se ocultan, quizá económicos, quizá de otro tipo, pero lo cierto es que esa información abunda. ¿Cómo distinguir, cómo discriminar fuentes confiables y no confiables? Bueno, yo diría que hay algunas fuentes, por ejemplo, periódicos muy serios,
por mencionar algunos aquí en el país, pues Reforma o periódicos. No estoy haciendo propaganda ni mucho menos, pero son, digamos, fuentes más confiables. Por supuesto que es humano, tienen errores como todo lo humano es falible, pero son fuentes más, como más sólidas, se han sostenido con el tiempo, han hecho muy buenos reportajes. Por ejemplo, en el caso del Reforma, hay que investigar un poquito cómo se fundó. Fue muy independiente del poder político. Fue en su momento, le hicieron, digamos que, mucha presión cuando empezó a salir, porque se apartó de la Unión de Voceros de México, no se vendía el Reforma en los puestos de periódico. Salieron a venderlo a las calles, o sea, hicieron una lucha, se fueron imponiendo. Eso habla de la calidad o de la forma del periódico. Otra fuente, por ejemplo, El País es un diario español, pero es muy confiable. También es muy sólido la información del país. Yo también suelo mirar mucho los videos. Actualmente, pues no solamente es lo escrito, nos enteramos también a través de imágenes, ¿no? Hay muy buenos documentales, por ejemplo, en la Deutsche Welle, la televisión alemana, Deutsche Welle, por supuesto también los documentales de la BBC de Londres, France 24, la televisión francesa, y pues hay que ir investigando qué fuentes son confiables, verlas, confrontarlas con otras y ver qué tan confiables son, qué tan sólidas son esas fuentes, ¿no? Bueno, por supuesto, perdón Gabriela, por supuesto, pues fuentes como en la UNAM, ¿no? Que tienen varias revistas, tienen muchas fuentes en la UNAM. También su gaceta, en fin, son fuentes confiables, ¿no? Son instituciones muy sólidas. Así es, doctor. Y precisamente ya hablando de instituciones sólidas, de toda esta información fiable, pues no podemos descartar y pues como dice el dicho, honor a quien honor merece. El investigador Jorge Alberto González Galván, pues muy renombrado, usted lo conoce mucho mejor que yo, no obstante, él señala en uno de sus textos que el motor de la investigación es la curiosidad y pues invita a los lectores, evidentemente, a que cuando investiguen no solamente satisfagan sus propias necesidades, sino también satisfacer las necesidades de la sociedad en la que vivimos. Básicamente propone que esta investigación en primera sea útil y después que aporte. ¿Qué piensa acerca de esto? Bueno, esa observación del doctor Galván es muy pertinente, muy acertada. No podemos darnos el lujo digamos, de perder el tiempo, porque la investigación lleva tiempo y recursos, lleva tiempo y recursos. Entonces, pues no hay que escoger entre, digamos, algo que solamente me satisfaga a mí y algo que sea, digamos, formal. Hay que pensar siempre en que nuestra investigación tenga alguna utilidad social, sobre todo la jurídica, porque el derecho pues es una institución eminentemente social, el derecho. Entonces, una investigación que no se aboque a resolver algún problema actual, porque el problema seguramente me va a repercutir a mí. Entonces, cuando yo estoy haciendo investigación, propongo una solución jurídica de un problema que aparente puede ser, por ejemplo, la seguridad, pues nos está afectando a todos, la seguridad pública, ¿no? La seguridad pública. O en el caso de del maltrato animal que estaba yo comentando, pues también me afecta, ¿no? No solamente es una solidaridad con otro ser que siente, también puede afectarme de manera económica, pueden ser, no sé, de muchas formas, incluso en la salud. Un animal maltratado seguro que va pues a secretar sustancias nocivas, porque el maltrato, sufrimiento, se ha comprobado que derraman sustancias tóxicas, ¿no? Y luego eso lo vamos a comer.
Entonces, todo eso también me afecta. Esa investigación debe ser práctica, debe ser útil. Por supuesto, la observación que hace el doctor Galván es muy acertada, muy convincente, ¿no? Así es, la verdad esto me parece súper importante y pues tengo que reconocer que realmente, pues sobre todo con chicos, chicas de mi edad, pues ya me han comentado muchas veces, es muy normal esto, eh, pues que les parezca tedioso en primer lugar y en segundo, totalmente irrelevante, o sea, tipo no sirve para nada. Y obviamente, pues tampoco van a querer saber de métodos y de técnicas de la investigación. Ah, claro, no digo que sean todos, pero sí creo que hay algunos por ahí que piensan, pues, esta acepción eh, de la investigación. Usted personalmente, ¿por qué cree que piensen que la investigación es tediosa, irrelevante y pues que en cierto punto no sirve para nada? Bueno, en cierto nivel, yo creo que es una actitud generalizada de los jóvenes. Hemos pasado por ahí, todo mundo. Y hay una etapa en la que, digamos, lo que nos interesa es lo práctico, lo aterrizado, lo que me puede dar una utilidad rápida. Ese es el carácter en general de los jóvenes, algo práctico. Y cuando estudian derecho, pues todo el mundo, bueno, muchos están pensando en arreglar un asunto, en el litigio, ¿cómo le hago? Prácticamente están pensando en recetas, ¿no? ¿Cómo le hago para obtener un resultado? Y esa es la realidad. También es parte de ser joven, ¿eh? No hay que desesperarnos, es parte de ser joven. Querer ser rápido, tener resultados muy rápidos, no esforzarse tanto, es parte de ser joven. Además de eso, de la naturaleza o digamos, la forma de ser del joven, creo que también hay una falta de formación, en la niñez y en la adolescencia. Hace falta que en los niveles básicos se vaya orientando bien a las personas, se les vaya orientando bien, se les vaya despertando el interés, se les vaya despertando el interés. Cuando llegan a la universidad, si no, nunca han hecho investigación o les han dicho lo mismo, eso no sirve para nada, pues van a seguir ya con esa mentalidad, ya lo llevan enquistado, ya lo llevan, digamos que se les ha atrofiado un poquito la mente, se les ha atrofiado un poquito la mente, eso también hay que reconocerlo. La investigación cuesta trabajo, es un esfuerzo, cuesta tiempo, lleva tiempo, hay que ser ordenados, en fin. Entonces, el joven que quiere hacer las cosas rápido, que quiere divertirse, pues, y si no está bien formado, si no tiene una buena formación en la niñez, en la adolescencia, pues va a llegar con esa tendencia, con esa, digamos, predisposición a la investigación. Luego también hay una deficiencia institucional. Suele darse la materia en las universidades de una forma un poco dogmática, eh, con métodos ya obsoletos, métodos pasivos, en donde el alumno no participa mucho. También parece que, no es mi caso, pero en algunas otras materias se suele designar el tema, se le suele designar. Entonces el alumno se encuentra con que, oye, a mí no me gusta eso y lo tiene que hacer. Bueno, pues añádele a la tendencia que tienen como jóvenes. Añádele la falta de formación temprana. Y luego le añades que tienen que investigar un tema que no les gusta, pues es una molotov, ¿no? Es una mezcla y explosiva. Entonces, pues esto yo creo que es lo que incide en que se le considere eh, tediosa, aburrida a esta materia. Pero es muy importante, es fundamental, es fundamental. Hay que ir corrigiendo esto, formación básica, y luego, bueno, la otra parte de la juventud, bueno, se puede ir moderando. Si desde el comienzo, desde chico, se le empieza a formar bien a la persona, ¿no? Se le empieza a formar bien. Sí, definitivamente esta cuestión que hablaba de la infancia,
Pues me recordó algunas cosas inevitablemente, porque a veces a los chicos se les dice, ¿sabes qué? Ya no preguntes. Y ellos es como, ¿por qué? ¿Para qué? Y es como, ya no preguntes. Así Y es. pues esto evidentemente ha tenido un impacto porque pues sientan las bases de cómo va a ser la persona. No obstante, también hace ratito mencionábamos un poco esta situación de la desinformación, de la infodemia, y en esto la verdad es que sí quiero hacer algunos comentarios al respecto. Para empezar, y esto es muy importante dejarlo en claro, mucho antes del brote del virus, o sea, de que existiera siquiera la pandemia y toda esta situación del COVID, la UNESCO, una institución pues altamente reconocida, advirtió sobre el impacto que la transformación política, tecnológica, económica y social ha tenido en la forma que intercambiamos información en los últimos años. Esto, pues, evidentemente haciendo referencia al Internet, todas esas cuestiones. Y especialmente a la contaminación que causan algunas campañas de desinformación. Y de hecho, durante esta pandemia que nos sigue aquejando, en una declaración conjunta, la OMS, la ONU, la UNICEF, la Iniciativa Pulso Mundial de las Naciones Unidas y varias organizaciones más, definieron infodemia, y esto sí quiero ser muy clara y citarlo al respecto, como una sobreabundancia de información en línea o en otros formatos, e incluye los intentos deliberados por difundir información errónea para socavar la respuesta de salud pública y promover otros intereses de determinados grupos o personas. Doctor, usted, desde su perspectiva como investigador, como jurista, para usted, ¿cómo le afecta la infodemia a la investigación y qué deben de hacer los investigadores para asegurarse de que sus fuentes son fiables? Bueno, afecta porque, bueno, por un lado no tienes muchas fuentes, pero no sabes en cuáles confiar, ¿no? Tienes abundancia de fuentes. Entonces tienes que ser más selectivo. Como hay tantas cosas, bueno, tienes que disponer de más tiempo para seleccionar mejor, para, digamos, hacer una criba, ¿no? Una distinción entre lo que sirve y no, por un lado. Luego, ¿cómo lograr que nuestras fuentes sean confiables? Ya lo había comentado anteriormente. Hay algunos canales en donde pues es confiable en general. No es que todos sean buenos porque son cuerpos que se integran por muchas personas, no todas van a ser lo más confiable. Pero en general son confiables estos canales, por ejemplo, de televisión, la alemana, la de inglesa, los periódicos, revistas muy reconocidas, Nature, en fin, varias revistas que son muy confiables. O periódicos también en Estados Unidos que tienen mucha tradición, tienen mucho peso. Entonces, esta sería como la referencia para contrastar respecto de las otras que no son tan confiables. Tenemos una referencia, las comparamos y vamos descartando. A veces se podría hacer como un listado en donde digas, bueno, esta fuente no se debe consultar porque no es confiable. A veces trae bueno, a veces trae malo, no se sabe qué intereses tenga, entonces realmente no hay que perder mucho tiempo, se descartan. Y se va haciendo como un criterio. En realidad, al final, necesitamos formar un criterio nosotros, tener un sentido común conforme se va investigando para poder determinar cuando una noticia no tiene visos de veracidad, cuando no es confiable. Eso es una formación. No es que tengas que comparar siempre, sino que tú ya tienes ciertos criterios. Esto no puede ser cierto porque yo tengo otra información más sólida. Entonces, esto que dicen no es verdad. Hay que irse formando criterio. También la investigación sirve para eso, para ir formando nuestro criterio. Sí, definitivamente. No obstante, pues también nos enfrentamos a estas redes sociales digitales, Instagram, Facebook, WhatsApp, etcétera.
Y bueno, al final estas han sido clave para difundir información cierta, pero también información falsa. Por esto, en octubre del 2020, si mal no recuerdo, el secretario general de las Naciones Unidas lanzó una campaña, hashtag haz una pausa. Dicha campaña lo que busca es impulsar la lucha contra la desinformación sobre la pandemia del coronavirus. Esto debido a que pues, surgió muchas personas que empezaron a decir, ¿sabes qué? La pandemia es falsa o las vacunas no sirven para nada, muchas cuestiones. Y por esto surge esta campaña, haz una pausa, y he de reconocer que es la primera campaña que intenta cambiar el comportamiento de la movilización de expertos, investigadores, gobierno y figuras con influencia, esto específicamente pues a los referidos influencers. Y además pues con integrantes de la sociedad civil, empresas, reguladores y medios de comunicación. Y el propósito básico es aumentar los conocimientos de los usuarios de las redes sociales para identificar la información errónea, por lo tanto, no compartirla. La base de esta campaña, pues, son estudios que indican en primera instancia que hacer una pausa breve, segundos, disminuye la propensión a compartir material alarmante. Esto, desde luego, haciendo referencia a lo que usted comentaba hace un momento sobre esta información de, pues, no sabemos realmente para qué la hacen, pero pues esta información alarmante, eh, emotiva o que socava los sentimientos, al miedo, a muchas cosas. Y pues al final de cuentas, al hacer una pausa y al ponerte a pensar, pues reduce la propagación de desinformación. Por lo tanto, a mí me gustaría saber en primera instancia si usted cree que esta campaña ha servido para combatir la desinformación y segundo, ¿debería quedarse de forma permanente o terminar en cuanto acabe la pandemia por COVID-19? Bueno, lo primero es, por supuesto que ha servido, por supuesto que ha servido. Esto ya se había dicho desde hace mucho y se sabe. Antes de hablar, piensa. Antes de hacer algo, piensa, siempre. Entonces, cuando te llega una información y la quieres transmitir, piensa primero qué efectos puede tener. Piensa. Unos segundos, un poco más, a veces puedes esperarte un día si la quieres compartir, puedes esperarte un tiempo para pensar, para informarte, primero. Entonces, ¿sí ha servido? Sí. Segundo, debe permanecer. Bueno, pues me imagino que eso pues ya depende de muchos, depende del tipo de campaña, cómo se sostiene, en fin. Pero si se pudiera continuar a pesar de que termine la pandemia, bueno, la enfermedad ahí ya está, va a estar ahí para siempre. El virus no va a acabar, vamos a estar vacunados, vamos a estar mejor protegidos, pero ahí está. Ahora, la campaña puede servir no solo para eso, sino para muchas otras cosas, de enfermedades, de información falsa en política, información falsa en tantas cosas. Hay mucha desinformación y información falsa. Entonces, si hubiera esta campaña que fuera permanente, que sería ideal, porque es una cosa muy humana. Detente y piensa antes de actuar. Detente y piensa. Así es, esto es muy importante. Y si bien pues los jóvenes somos en cierta forma los que manejamos en mayor medida en las redes sociales digitales, pues no podemos negar que también ya, sobre todo a raíz de la pandemia, pues personas de diferente edad pues también ya se han unido y todos debemos de pensar un momento, ¿para qué la vamos a compartir y si la información es fiable? ¿Qué efectos pueden tener? Exactamente. Exactamente. De hecho, pues al final de cuentas, en la mira, como tal, como programa y cada una de sus secciones tiene este objetivo, combatir un poco la desinformación y hablar sobre temas, pero con responsabilidad y siempre con voces autorizadas. Nosotros no buscamos ser opinólogos solamente. Digo, eso ya hay muchísimos y realmente podemos decir muchas cosas, pero pues quien
puede opinar verdaderamente algo bueno, positivo y que realmente sirva, son personas que saben del tema. Por eso hoy agradezco su participación, doctor. De verdad es un lujo, un honor tenerlo con nosotros. Es bienvenido siempre a En la Mira y a cualquiera de sus secciones. Muchas gracias. Te agradezco mucho, Gabriela, y muchas gracias a todos los que han participado. Así es. Muchas gracias a todos por su tiempo, por el espacio y no se olviden que mañana tendremos el programa de En la Mira, en el cual tenemos como invitada a Karen Sierra Miranda, la cual nos hablará sobre la educación en Milpalta, un poco relacionado con la investigación jurídica, por ahí, con todo lo que comentábamos de la información. Y la próxima semana tendremos en punto de las 5 de la tarde nuestro programa Visión Juvenil sobre el Derecho, en el que hablaremos sobre la reforma del Poder Judicial y en el cual tendremos como invitado al doctor Juan Abelardo Hernández Franco. Muchas gracias a todos. No se olviden de compartir porque al final de cuentas la información es poder. Gracias. Sigan todas nuestras redes sociales. Estamos como En la Mira 100. Bonito fin de semana.